Bien, de cualquier forma, capítulo 18 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo primero. Dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, observen, ahora dice el Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. Voy a repetir la frase: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? He aquí un mensaje que tiene varios problemas. No solamente tiene problemas teológicos, tiene también problemas de hasta la propia estructura. Porque observen bien, Jesucristo empieza diciendo que le refiere una parábola con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por un lado nos dice esto, recuerden la frase, o recuerden el sentido, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces nos cuenta una historia. La historia de una viuda que tenía un caso que todavía no se había comprobado o mirado, era algo que un adversario le había hecho y que necesitaba urgentemente que el juez dictaminara una sentencia, pero por lo que sea ese juez debería de tener muchísimo trabajo y entonces lo colocó en el fondo y al final esa mujer pasaba el tiempo, los meses, y vete tú a saber, inclusive años. Y entonces aquella mujer un día va caminando y se lo encuentra al juez enfrente juntamente con un colega que iba con él. Y entonces la mujer se abalanza, le coge de la levita y le dice: por favor, hazme justicia. Aquel juez se queda estupefacto, atónito. ¿Cómo es posible que esta mujer me haya llamado la atención a mí en la vía pública y además con un colega al lado? Y entonces el juez comienza a pensar y a reflexionar y dice: bueno, para que no me vuelva a ocurrir una cosa de estas, voy a responder. Y entonces el caso, por lo que se ve, fue sobreseído. Es decir, que aquella mujer recibió una sentencia justa con arreglo a un adversario que no tenía razón y que habían pasado una gran cantidad de tiempo. Y ahora observen porque la figura del juez injusto se va a poner en evidencia ahora por parte de Jesucristo y la compara con Dios. Efectivamente no se trata del juez injusto, no es que se trate de que Dios es como el juez injusto, pero el juez injusto, que no había respondido, que al final responde, entonces ahora Jesucristo nos dice: oíd lo que dijo el juez injusto, versículo 6, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Observen que el motivo de la parábola, el motivo del tema en un principio era, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí, cuando ya se trata de la enseñanza que pretendía Jesucristo dar con relación a este juez injusto y con relación a la celeridad que en un momento determinado aquel juez decide respecto a las peticiones de la mujer, ahora dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, que, por un lado, se nos estaba queriendo enseñar mediante la parábola, pero anteriormente ya se nos dice, se nos quería enseñar que debemos de orar siempre y no desmayar. Pero aquí parece ser que cuando se clama día y noche respecto a una situación determinada que tiene que acontecer, que es la llegada de nuestro Dios y la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, con relación a esta cuestión, el tiempo no se dilata. Dice que le responderá pronto, si ellos están dispuestos a estar clamando día y noche. Permitidme simplemente el hacer un pequeño inciso con relación al tema de la oración. No voy a responder todas las preguntas que a veces nos podemos formular a nivel de nuestra mente sobre el tema de la oración. Pero lo cierto es que sabemos que todas las oraciones tienen respuesta. Lo sabemos. Pero, sin embargo, hay muchas oraciones en las que la respuesta se dilata. Pasa el tiempo. E inclusive, cuando obtenemos la respuesta, esa respuesta quizá no es de la misma manera que nosotros esperábamos que iba a ser la respuesta, y entonces no nos damos cuenta que se nos ha respondido. Porque claro, puede haber una respuesta en el tiempo y en las condiciones en las que estamos viviendo que, de acuerdo al contexto en ese que estamos viviendo, no pensamos que se nos esté respondiendo. Y a lo mejor se nos ha estado respondiendo. Pero que de alguna manera no coincide con lo que nosotros estábamos esperando y por lo tanto no la identificamos como respuesta. Y entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta aquellas palabras del apóstol San Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que si por una de las casualidades la respuesta que estabais esperando no coincide con lo que vosotros esperabais, tranquilos, todas las cosas ayudan a bien. Eso debemos de estar plenamente convencidos y plenamente seguros. Y cuando el cristiano se da tiempo a que la experiencia pase, puede comprobar precisamente este hecho. Lo cierto es que de esa historia de la viuda, que la pone como ejemplo de oración, pasamos a un hecho escatológico, es decir, pasamos a un hecho de los tiempos finales, que nos llama muchísimo la atención. Primeramente nos llama la atención Jesucristo diciéndonos: oíd lo que dijo el juez injusto. Puesto que esta viuda me es molesta y me está constantemente llamando la atención, pues para que no continúe, voy a responderle. Oíd lo que dijo el juez injusto. Y entonces aquí viene la enseñanza extraordinaria. Hombre, si un juez injusto actúa así de esta manera, ¿cómo va a actuar Dios? ¿Es que Dios no tendrá en cuenta a aquellos que claman día y noche? Nos obligamos a tener que explicar qué es clamar día y noche. Efectivamente, no debemos de pensar que se nos está diciendo que nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, como muchas veces se dice, ¿no? A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para ponernos a orar, como si no hubiera ningún otro momento del día para poder orar. Y como si no supiéramos que no podemos orar más de 5 o 10 minutos seguidos, y menos de rodillas. Creo que debemos de tener un cierto equilibrio en todas estas cuestiones. Pero, independientemente de esto, independientemente de que debemos de orar, tenemos que tener claro qué significa clamar día y noche. Porque, claro, clamar día y noche significaría que me pego las 24 horas despierto y que me dedico a clamar a Dios. Y eso es una intemperancia. Tenemos que reconocerlo. Lo que quiere decir de que no es por ahí que se nos está diciendo. Si nosotros llegamos a entender lo que es clamar,
Es decir, haber configurado, atención, esto es clamar, al haber configurado una actitud, una forma de pensar, de acuerdo al Espíritu de Dios, que reclama la justicia divina, la justicia de la liberación de Dios. Esto es clamar. Configurar una actitud en la mente y entonces en cualquier momento, estemos dormidos o estemos despiertos, la mente está clamando. Porque ya hemos configurado eso, ya hemos hecho una experiencia, hemos experimentado de tal manera esa situación, esa experiencia, que entonces nuestra mente clama, aunque estemos dormidos. Claro, evidentemente, esto implica y significa mucho. Implica que nuestra vida cristiana es una vida no solamente de oración, sino coherente con la oración. Y coherente con este clamor que aquí se me está diciendo. Cuando se dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, no tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. O una de dos. Bueno, una de dos o una de tres. ¿O no hay escogidos en estos momentos de la historia? Y entonces, claro, al no haber escogidos, no hay quien clame. Dos, no han configurado una actitud, una forma de pensar de acuerdo al Espíritu de Dios que reclama la justicia divina. No están identificados o no se está identificado con la problemática histórica actual relacionada con esa esperanza, con esa promesa de la vuelta del Hijo del Hombre. Y dice, entonces tenemos, o bien no hay escogidos y por lo tanto no hay clamor, o bien hay escogidos y en estos momentos están dormidos en el sentido de que no han configurado clamor, y por lo tanto no hay respuesta. Tenemos que clarificar también una idea que hemos añadido al tema del clamor. Hemos dicho haber configurado una actitud, una forma de pensar de acuerdo al Espíritu de Dios que reclama la justicia divina, la justicia de la liberación. ¿Y qué es salir al encuentro de la justicia? De esa justicia divina. Es salir al encuentro de los contenidos que están implicados en la justicia divina. Es identificarnos con la manera de pensar y de ser que tiene Dios y que tiene Jesucristo. Es prepararnos y vivir de acuerdo a la fe. Porque ahora, cuando nos veamos obligados a tener que explicar qué es un escogido, nos daremos cuenta que si es un escogido, que cumple las características de escogido, que son muy simples y muy sencillas y muy claras y muy concluyentes, pues lógicamente clamaremos. Es evidente que en estos momentos, fijaros que dice que no tardará en responderles. Pues si no tarda en responderles, ¿qué es lo que pasa en cuanto a esa promesa, a esa esperanza del retorno de Jesucristo que llevamos años y años y años y años? Evidentemente, cada generación vive el retorno de Jesucristo como si fuera a acontecer en su época. Y es lógico y es normal. Y Dios tiene un tiempo determinado, establecido. Nadie lo sabe más que el Padre. Ni los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, dice el texto del Evangelio.
Es evidente, pues, que a lo largo de la historia hay momentos que el retorno de Jesucristo coincide con nuestra muerte. Es decir, tenemos que vivir nuestro cristianismo de acuerdo a la primera venida, de lo que implica la primera venida de Jesucristo. Tenemos que vivir nuestro cristianismo de tal manera que nos preparemos para morir de una forma adecuada, y una vez que hemos muerto ya no hay tiempo que transcurre y llegará el despertar en la resurrección acto seguido. Para el que muere, claro. Esto acontece en las diferentes situaciones que el cristiano en el tiempo se encuentra, en las diferentes generaciones. Ahora bien, hay una generación que evidentemente, que es a la que Jesucristo aquí está aludiendo, porque está aludiendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando sea el momento por lo que las señales pueden estar indicando de que el Hijo del Hombre venga, ¿hallará entonces fe en la tierra? Y cuidado, que esto de fe en la tierra no lo está diciendo para los de afuera, lo está diciendo para los de adentro. Y lo está diciendo para todos aquellos a los que se les alcanza por parte de la palabra. O por medio o en función de la palabra de Dios. Aquí caben las dos opciones, por medio y en función. Entonces, meditemos esto. En estos momentos estamos viviendo en una situación en la que las señales se han estado cumpliendo. Hombre, el que conoce la profecía bíblica o el que conoce el sermón escatológico de Jesús desde una forma equilibrada y de una forma correcta y adecuada, uno puede llegar a comprender que efectivamente se ha llegado a una situación en la que ya no podemos decir, bueno, es que la muerte va a ser nuestro destino en esta generación. Sí, para muchos morirán antes del retorno de Jesucristo, de esta generación, aun cuando fuera esta generación la que estuviera esperando unas personas que estarán vivas en el momento del retorno de Jesucristo. Habrá personas, a pesar de todo, que morirán antes. Pero, evidentemente, vivimos una situación en la que el tiempo es difícil que se prolongue más. No digo imposible. Y no digo imposible porque aquí el tema va a estar en los escogidos. Aquí el tema va a estar en el clamor. El tema va a estar en la forma en que yo me identifico con la justicia divina. En la forma en la que yo estoy trabajando y luchando conmigo mismo y al mismo tiempo proyectándolo todo lo que realmente puedo aprender del Evangelio en los demás, va a depender de que yo me constituya en un escogido. Miren, muchos de ustedes ya lo saben, llevo muchísimos años como pastor. He llevado muchas iglesias y yo les hablaba a esas iglesias. Y les podría hablar también a ustedes ahora. Y cuando he predicado esto en otros lugares y en otros momentos, lo he predicado sin tener en cuenta lo que les voy a decir después a continuación. Y entonces yo les decía a las iglesias en las que yo estaba, mirad, tenemos que reagruparnos, tenemos que hacer un reavivamiento, tenemos que hacer una reforma, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Claro, yo me daba cuenta que el tiempo transcurría y parecía ser que ese reavivamiento y esa reforma no se alcanzaba nunca. Y, lógicamente, después, pues yo veía que Jesucristo no había venido. Claro, evidentemente, no era yo solo el que tenía que hacer esa labor de preparar a una iglesia para el retorno de Jesucristo. Tenían que hacerlo absolutamente todos, de todos los lugares
y de todas las denominaciones cristianas. Porque hoy día ya está claro que van a ser todos los cristianos fieles los que realmente van a ayudar a que ese retorno de Jesucristo se pueda llevar a cabo de una forma definitiva. Bien. Ahora, yo añado un ingrediente. Y el ingrediente es tú, yo. Tomémonos en serio el retorno de Jesucristo, pero yo. ¿Y en qué? ¿En qué consiste el que yo me tome en serio el retorno de Jesucristo? Pues que os estoy predicando en directo todos los sábados a las 5 de la tarde y que os voy a dar un mensaje para realmente vuestro cerebro y vuestro corazón se llene del poder del Espíritu de Dios y que toméis la determinación, juntamente conmigo, a nivel individual, pero juntos, de proyectar ese retorno de Jesucristo. Y no esperar a que se haga esto o se haga lo otro. No. Tenemos que tomarnos en serio, cada uno de nosotros en particular, este mensaje del retorno de Jesucristo. Y aquí se me está diciendo, primero, ¿Dios tardará en responder a unas personas que están clamando día y noche? Pero ¿qué pasa si los que clamamos son solamente aquellos que estamos ahora escuchando? No. Yo os puedo asegurar que en todo el mundo hay personas que se están tomando en serio este mensaje y están hablando a otras personas y a sí mismos y están igualmente desarrollando una obra para que haya escogidos que clamen. Y dice así: ¿acaso no hará justicia Dios a sus escogidos? Ahora, ¿qué es un escogido? Un escogido es una persona que tiene fe. Fe auténtica. Tiene la fe de Jesucristo, fijaros bien las preposiciones que utilizo. Tienen la fe de Jesucristo y tienen la fe en Jesucristo y tienen la fe en Dios, que da esa fe. Un escogido es una persona que quiere ser santa continuamente, permanentemente. Ser santa en todo su medio, en todo su contexto, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y ser santo significa realmente tomarse en serio la santidad de la cual nos habla Dios, que sin la cual nadie verá al Señor. ¿O no se acuerdan de ese texto? Y también les voy a decir algo sobre esta cuestión. No elucubremos sobre la santidad. Simplemente analicemos la palabra de Dios cada día. Estudiémosla y apliquemos, y la debemos de aplicar a nosotros. Estudiemos el Sermón del Monte, los principios de las bienaventuranzas, los principios que hay en el reino de Dios. Estudiémoslo, analicémoslos y apliquélos, y los debemos de aplicar a nuestra vida, a nuestra existencia. No hay problemas de comprensión en esto. Y no nos preocupemos de si los vamos a cumplir o no los vamos a cumplir. Pues claro que los vamos a cumplir. Porque el poder de Dios estará con cada uno de aquellos que estén dispuestos a generar con el poder de Dios esa fe que hará
que ese retorno de Jesucristo se pueda llevar a cabo. Es decir, que hará que clamen día y noche. Una persona es escogida cuando tiene fe, es decir, cuando quiere ser santa, y cuando se ha visto, atención a lo que voy a decir, involucrada por el propio amor de Dios. El amor de Dios es la acción de Dios que transforma el carácter y motiva el carácter transformado. ¿Se están dando cuenta de lo que he dicho en casi 20 segundos? El amor de Dios es la acción de Dios que transforma el carácter y motiva al carácter transformado. El apóstol San Pablo me lo está diciendo en el capítulo 5 de Romanos, de los versículos 5 al 8. Entonces, si yo tengo estos principios del escogido, de querer ser santo, de haber experimentado el amor de Dios, y entonces se efectúa, atención, lo que voy a decir. Si yo experimento el amor de Dios, va a haber un retorno de ese amor de Dios hacia Dios. Y le voy a amar. Y la mejor forma de amarle es conocer su voluntad. Y esa voluntad tiene que ver con el retorno de Jesucristo. Esa voluntad tiene que ver con que yo sea santo. Esa voluntad tiene que ver en que yo tenga fe, en que yo sea un escogido, en el que yo clame día y noche. ¿Hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que no tardará. Entonces, ¿a qué esperamos? Muchos de vosotros y de vosotras que me estáis escuchando habéis podido tener una experiencia negativa en cuanto a vuestra vida espiritual. Os habéis desanimado y os habéis apartado de alguna manera. Apartado no tanto de ese Dios que todavía, permitidme que lo diga así, lo conserváis, pero de alguna forma comprobáis que el poder, ese poder que anteriormente estabais teniendo, ya no lo tenéis, que algo ha ocurrido, que ha hecho desaparecerlo. No cometáis el error de paralizaros. Debéis de ir a Dios y clamarle, ya no por la segunda venida en esos momentos, sino de clamarle en el sentido de que os devuelva. Vuélveme el gozo de la salvación, dice el salmista. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había pasado en la vida de ese ser humano? Vuélveme el gozo de la salvación y yo predicaré y hablaré de lo que tú haces y tú has hecho por mí. Amigos y amigas, no os paralicéis. Pedirle a Dios el perdón de una vez por todas. Y si tenéis que hablar con alguien o con algo, con alguien, alguna persona que vosotros creéis que os ha paralizado todo, o si pensáis que es que la hicisteis tan gorda, que hubo varias personas que se enteraron de ello y que os visteis impelidos a teneros que apartar y os visteis señalados porque habéis hecho auténticamente algo que es erróneo, algo que es incorrecto.
La mejor forma de responder a esa situación es mostrar con el poder de Dios todo lo contrario. Pero no os paralicéis. Seguir adelante. Y vivir el retorno de Jesucristo en vuestra vida y proyectarlo también a los demás. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Habrá escogidos? ¿Habrá personas que tengan auténtica fe? ¿Habrá personas que sean santas? ¿Habrán personas que habrán experimentado ese amor de Dios de tal manera que aparece un amor recíproco hacia Dios, proyectándolo en hacer el bien a los demás y ofreciéndoles el evangelio del reino? ¿Habrá? El interrogante de Jesucristo es sospechoso. Tenemos que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Fijaros que no se nos está hablando, y además es que está claro, que no se nos está hablando de gente que ya rechazó el Evangelio o que no lo ha querido escuchar o que lo que sea. No, no se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo a aquellos que aceptaron el Evangelio y que sus vidas no coinciden con la realidad que debería de coincidir. Y entonces están diciendo, aquí, está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es decir, porque fijaros, si nosotros lo identificamos eso con todo el mundo, entonces es más horrible. Porque está poniendo en duda si habrá fe en la tierra. Es decir, ni siquiera la de los escogidos. Ni siquiera de escogidos. Pero tenemos que pensar que hay escogidos. Escogidos que tienen fe, que quieren ser santos y que han experimentado el amor de Dios en Cristo y que lo quieren proyectar ahora ese amor de Dios en Dios mismo, pero en las personas de aquellos que lo necesitan. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? ¿No? La palabra de Dios nos da una respuesta. Y esa respuesta se encuentra en Apocalipsis. Curioso, muy curioso. Un libro que es extraordinario, pero que al mismo tiempo a veces tiene sus dificultades. Pero la respuesta está en el Apocalipsis. Así, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Observen bien lo que vamos a leer. No me voy a entretener en los detalles de los propios elementos proféticos que aparecen aquí, porque no es este el motivo de mi tema. Ahora, el motivo de mi tema es si puedo encontrar que en un momento determinado de la historia, próximo al retorno de Jesucristo, existen personas que tienen fe, que son santas o que buscan la santidad permanentemente y que proyectan el amor de Dios en los demás. Fíjense lo que nos dice. Miré, a partir del versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, y toda isla, monte, reino, toda isla, lugar en el que se emplazan los seres humanos de ese reino, se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Otra vez el interrogante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá alguien que se podrá sostener en pie? Miren, la lectura que hago yo de estos pasajes es muy diferente a como lo hacen otros. No voy a decirlo porque no quiero crear quizás un conflicto de ideas en este asunto. Ahora, lo que sí que les puedo decir que estas personas que están aquí, que se nos están hablando en los versículos 15 al 17, que esas personas son las que en un momento determinado, esas personas, de que nos hablan del 15 al 17, son las que en un momento determinado dicen: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lo que quiere decir que parecería ser que están recibiendo un cierto mensaje que les hace decir esa expresión. Evidentemente, cuando estudias esto en el contexto del fin de Apocalipsis 17 y de Apocalipsis 18, nos vamos a encontrar con todas estas personas, que algunas de ellas quizás escuchan el Evangelio, aunque se hayan escondido entre las peñas y los montes, que tenemos que saber lo que es una peña y lo que es un monte para que así podamos más o menos calibrar qué es lo que significa esconderse ahí. Porque no se trata de que vayan con un pico y una pala y empiecen y se vayan a un monte y entonces se escondan allí. No, el monte ya hemos dicho que es un reino. Pero lo importante es saber que en el contexto final de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, se nos está hablando de toda una serie de personas que reciben en el último instante el Evangelio. Y puede ser que nos encontremos con alguna de estas que se encuentra aquí. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Podemos dar una respuesta totalmente afirmativa: sí, los 144.000. ¿O es que los 144.000 no existen en el contexto del fin, en la generación final, y que estarán vivos cuando Cristo venga? ¿De acuerdo a lo que me dice el texto de Apocalipsis? Pues claro. Por lo tanto, habrá quienes existan en ese contexto, que estarán vivos cuando Cristo venga y que manifestarán tener fe, amor y al mismo tiempo la santidad. Cuando nos metemos en el tema de los 144.000, ya todo el mundo está preparado para ver si escucha algo diferente o algo distinto o algo igual o lo que sea. Bueno, lo que quiero deciros ahora es que en ese contexto del fin me está diciendo, versículo 2 del capítulo 7, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Por descontado que no se trata literalmente de las tribus de Israel, pero sí que es el nombre que de alguna manera en el momento final se está reconociendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de Dios. Y que se trata de 144.000. 144.000 justos, justitos, o uno más, o uno menos. 144.000.
que representan a la última generación que estará viva cuando Cristo venga. Démonos cuenta que cuando seguimos leyendo se nos va a hablar de una gran multitud. Ojo, cuidado, porque hay interpretaciones para todos los gustos. Es decir, cuando nosotros estamos hablando ahora de los 144.000, el versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud. Hay algunos intérpretes de todos los calibres, de todas las denominaciones, etcétera, que entonces dicen, ¿ves? Estos 144.000 es la gran multitud. Esta es una interpretación. Y entonces ya no serían 144.000, sería una gran multitud. Ahora bien, yo no necesito utilizar el texto del versículo 9, que está claramente diferenciado de los 144.000, para poder mostrar que los 144.000 no son 144.000 desde el punto de vista de 12.000 por 12. Y aquí podríamos entrar en toda una serie de cifras herméticas. 12 tribus multiplicado por 1000 años y luego multiplicado por 12 apóstoles y dan 144.000. Esto que acabo de decir no tiene sentido de ninguna clase, pero simplemente lo digo porque podemos jugar con las cifras todo lo que nos dé la realísima gana. Y olvidar la naturaleza del tema. La naturaleza del tema es, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, sí, una serie de personas que se caracterizan porque siguen al Cordero por donde quiera que va, porque de alguna manera han experimentado la redención en los últimos instantes de la vida humana, porque se encuentran entre el sexto y el séptimo sello, y el sexto sello acaba con una visión de que Jesucristo está al llegar. Y por lo tanto, son una serie de personas que se están encontrando dentro del contexto del fin y que nos asegura el texto bíblico que sí que habrá, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, sí, lo sabrá. Y lo importante, pues, primero, es necesario orar siempre y no desmayar. Pero, si se trata del clamor de los escogidos, ese clamor será escuchado prontamente. Entonces es imprescindible que nosotros nos convirtamos, nos identifiquemos con estos 144.000 que estarán vivos cuando Cristo venga. Y que las características son bien simples y bien sencillas y que vienen en la palabra de Dios. Son personas que tienen fe, porque un escogido es el que tiene fe. Son personas que además de tener fe, tienen amor, porque son recíprocos al amor de Dios, y son personas que se toman en serio la santidad, que se apartan de todo aquello. Recuerden la semana pasada, cuando estuvimos estudiando Colosenses 3, cuando se nos estaba hablando que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo arriba, sentado a la diestra de Dios, y entonces nos está pidiendo que nos preocupemos de estos temas, de esta espiritualidad que nos va a llenar nuestro cerebro y nos va a ayudar a hacer frente a la vida cotidiana. Y ahora, en lo tocante a esta temática del retorno de Jesucristo, si nosotros estamos ocupados con las cosas de arriba, si nosotros estamos viviendo la santidad, si nosotros estamos teniendo una relación permanente, continua. Fíjense bien, cuando hablamos de relación permanente y continua, este es otro de los problemas que tenemos en nuestra forma de hablar. Hablamos de relación con Dios.
Pero esa relación con Dios no se mantiene, no se sostiene si nosotros no somos capaces de profundizar en lo que implica y lo que significa esa relación con Dios. Esa relación con Dios no es una relación mágica que vamos a suscitar nosotros. Y que tampoco va a suscitar Dios si nosotros no se lo permitimos. Esa relación con Dios es aquella que se basa en la profundización de la palabra de Dios, en la profundización de los puntos esenciales y no esenciales que la palabra de Dios, el Evangelio, el Sermón del Monte, nos está indicando. Y que debemos de poner en práctica en nuestra vida diaria, porque si no nos aburriremos. Hablando de aburrimiento. ¿Cuántas veces como pastor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces como pastor he tenido que visitar a personas que ya no van a la iglesia porque o bien están enfermas o bien no tienen la movilidad de una manera adecuada? Y no digo que haya ocurrido siempre, pero sí casi siempre. Me los encuentro viendo la tele. Y es que, claro, estar 24 horas sin poder salir de casa, inmovilizado, ya me dirán ustedes. Si nosotros, ahora, hoy, desde este instante, no nos procuramos de una ideología que nos llene en nuestra mente y que la proyecte en los demás, cuando vengan los días malos, en los que dice el Eclesiastés, en los que ya no tengo contentamiento, ¿qué estaré haciendo? ¿Pensando en las cosas de Dios? ¿Habré hecho una relación tan estrecha con Dios en función y por medio de la palabra de Dios, de la Escritura, que haya llenado mi cerebro, que haya configurado? Recuerden lo que decíamos la semana pasada, creer en la resurrección no se puede llegar a creer siempre, porque llega un momento determinado que la persona pierde la fe, a no ser que configure la resurrección en el cerebro. Y para configurarla es imprescindible seguir los pasos de resucitar con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Jesucristo a la diestra de Dios, y mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Es decir, tenemos de alguna manera llenar nuestra mente con todo aquello que sea imprescindible para poder hacer frente al futuro. Soy consciente que son muchas personas las que me están escuchando. Soy consciente. Y además alrededor del mundo. Quiero deciros a todos aquellos que sois buenos misioneros que en Australia hay una gran cantidad de iglesias hispanas. Si podéis contactar con ellos y poderles enviar el mensaje de que cada sábado a las 5 de la tarde yo voy a tener un tema de la palabra de Dios, os lo agradecerán cuando ellos lleguen a escuchar esa palabra de Dios. Lo digo porque, aunque conozco a alguien, y voy a intentar contactar con ese alguien, pero estoy seguro que entre muchos o entre varios va a poder ser mucho más simple, mucho más sencillo de poder llegar a esas iglesias hispanas de Australia, que ya digo que son bastantes, son muchas. Tantas como en Estados Unidos no, pero bastantes. Bien, amigos y amigas, tenemos que estar acabando. Miro el reloj porque quiero ser justo con vosotros. Quiero que tengáis tiempo para la reflexión, para meditar.
Mirad, es evidente que la promesa del retorno de Jesucristo va a ser una realidad. Pero se convierte en algo totalmente sin base cuando realmente nosotros, por lo que sea, no estamos proyectando esa vivencia del retorno de Jesucristo. Proyectar esa vivencia del retorno de Jesucristo va a implicar el que yo ore, el que yo clame a Dios. Porque el clamor, si os dais cuenta, cuando me está diciendo Jesucristo, me está diciendo rápidamente les dará respuesta, eso quiere decir que ese clamor tiene un contenido. Y que tiene un contenido que no se para exclusivamente en el hecho del propio retorno de Jesucristo. Ese clamor contiene, pero ¿cómo va a ser posible que yo pueda hacer algo por esto? ¿Cómo es posible cuando a lo mejor yo estoy comprobando que una cierta cantidad de personas no les preocupa esta cuestión? Tanto de dentro como de fuera de la iglesia. Quiero deciros, y interpretarme bien las palabras, que hay millones de personas en todas las denominaciones cristianas que tienen esta esperanza del retorno de Jesucristo. Y que debemos de compartir con ellos y con ellas lo que nosotros sabemos y conocemos de ese retorno de Jesucristo. Y vivir, tener la experiencia de esa vivencia, y buscando las cosas de arriba. Y al mismo tiempo, transmitiéndole a Dios la necesidad que tenemos de su poder para continuar en la lucha. No es fácil. Cuando tengáis la edad que un servidor tiene, todavía soy muy joven, ya lo sé, pero bueno, cuando tengáis esta edad, habéis pasado por una experiencia larga y os habréis dado cuenta que las cosas, una vez que ha transcurrido el tiempo, no están funcionando de la misma manera a cuando creísteis por primera vez. El apóstol Pablo, y yo siempre digo lo mismo, dice que conforme va pasando el tiempo, pues él cree que todavía la llegada o la venida está más cerca. Bueno, pues se comprueba que es todo lo contrario. La gente llega a perder la fe. La gente que en un principio y en un momento determinado llegó a manifestar que tenía fe en todas estas evidencias en cuanto a la esperanza del retorno de Jesucristo, llega un momento determinado que desaparece. Y desaparece porque no se les ha dado vida. No se les ha dado existencia. No se les ha dado salida. Clamemos a Dios por nuestra inseguridad. Clamemos a Dios por nuestros vacíos personales. Clamemos a Dios por nuestras auténticas necesidades. Clamemos a Dios para que Él nos pueda utilizar y le digamos, Señor, quiero que el retorno de Jesucristo se realice. Quiero identificarme con estas expresiones que me está hablando el capítulo 18 de Lucas, pero no sé cómo, ayúdame. Este sermón ha querido o esta predicación, ha querido salir al encuentro de ciertos interrogantes que a veces surgen. Pero hay más cosas que la palabra de Dios nos puede decir y en las respuestas que Dios nos puede dar a la oración que nosotros mantengamos con Él. Dios nos necesita. Respondamos a ese Dios. Que Dios os bendiga, amigos y amigas. Hemos llegado prácticamente al final. Gracias por por estas cosas que estáis enseñando. Eso es maravilloso, ¿eh?
Es mejor que el aplauso eso, verlo aquí en la pantalla. Muchas gracias, amigos y amigas. Que Dios os bendiga mucho. Nos veremos el domingo que viene. Vamos a tratar un tema que ya os comunicaré, para que así de esta manera pues estéis atentos a recibir un correo. No estamos teniendo, como diría yo, todavía no tenemos la soltura que deberíamos de tener a la hora de hacer este trabajo, pero iremos consiguiendo cada vez mejor las cosas. Me he dado cuenta que en la predicación de hoy los movimientos están mucho más cerca de la voz. Me he dado cuenta que ha sido mejor que la semana pasada. Esperemos todavía conseguir cosas mejores en los próximos días. Y esperamos también que Dios pueda utilizar los contenidos de esta predicación para cada una de nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos.